Bienvenidas y bienvenidos a Contrapunteo, el punto exacto de la discusión. Contrapunteo es un espacio de diálogo, de confluencia y, ¿por qué no?, también de debate en el que analizaremos diferentes temas de la vida pública. Una iniciativa de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, o como cariñosamente le llamamos, UCEMICH. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunteo. Estimada Paola, ¿cómo estás? Hola Javier, pues muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarlos y pues también en nuestro auditorio. Bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado. Bueno, ahora primero presento al invitado. Maximiliano García, profesor investigador de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias Paola, Javier, por la invitación. Pues un gusto estar aquí en la universidad y compartiendo con colegas tan destacados. Gracias. Y les compartimos que, bueno, nos visita aquí en la UCEMICH, ¿no? Desde la Ciudad de México, y pues por eso es un privilegio que estés aquí platicando con nosotros. Mira, nosotros que hay un tema que nos han propuesto, por cierto, síganos proponiendo más temas, por favor, ¿no? Que revisemos los programas sociales de López Obrador. Yo diría, bueno, de la Administración Federal, para no personalizarlo quizá, ¿no? Bueno, ya tú dirás cómo lo manejamos. Pero nos han preguntado, la pregunta ha sido así, ¿no, Paula? ¿Qué opinamos de los programas sociales de López Obrador? Porque genera polémicos. Hay quien dice, están bien, hay gente que no es crítica, digamos, ¿no? Pero en un primer saque, ¿qué nos dirías tú de esto? ¿Cómo lo ves desde la parte analítica? Pues a mí me parece que es interesante la forma en la que actualmente en México se están atendiendo diferentes problemas, en particular con ciertos grupos de población, que es a los que va dirigida la política social, que puede ser niños, puede ser adultos mayores, incluso mujeres con perspectiva de género. Y me parece que durante mucho tiempo el país se resistió a justamente la estrategia que hoy en día se utiliza, que es la de transferencias directas, es decir, poder apoyar con un recurso líquido, en efectivo, a este tipo de población para que pueda satisfacer determinadas necesidades. ¿Por qué eso no se hacía antes? Porque quizá había una especie de desconfianza, ¿no?, de cómo se iba a utilizar ese recurso, cómo iba a llegar al beneficiario, si el beneficiario en efecto lo iba a utilizar para los propósitos para los que estaba pensado. Y creo que ese es un cambio interesante que se ha dado en este gobierno, el apostarle más a esta idea de transferencias directas, que tiene ventajas y desventajas. Tiene ventajas, por ejemplo, administrativas, en el sentido de que el poder darle directamente a una persona cierta cantidad de recurso evita justamente los intermediarios, es decir, que el fondo que tú utilizas no tenga que pasar por muchas manos y que en esas manos se vayan generando, por decirlo de alguna manera, o incluso por temas de administración, ¿no? Finalmente, entre más actores participan, pues más recursos se gasta en esa gestión. Aquí quizá la parte que tendríamos que considerar con mayor cuidado es la forma en la que están planteando esos programas, las necesidades que se van a resolver. Es decir, si realmente estos programas en efecto van a ayudar a esta población a combatir condiciones de pobreza, o si únicamente son paliativos para que puedan acceder a ciertos bienes, pero que no necesariamente significan un mejor desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo dice que, o sea, una palabra clave es bienestar, ¿no? Entonces dice que esos programas sociales están encaminados a lograr el bienestar, pues, de la población a la que están atendiendo, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo es que o sea, de la manera en que están pensados, en la manera en que están implementando, ¿no contribuirían a esa parte? Me parece que es difícil comprobar directamente que se contribuye al bienestar, en primer lugar porque la categoría bienestar es subjetiva. Claro. Es decir, no se utiliza, ¿cómo la medimos? No se utiliza de manera gratuita porque en efecto las tendencias en política social se han inclinado a eso, en establecer que no hay un desarrollo estandarizado en el que todo el mundo tenemos que acceder a ciertos satisfactores individuales y colectivos para que digamos que ya hemos superado la pobreza. Eso también se convierte en un elemento muy subjetivo de cómo entiendes tu relación con el entorno. Que de hecho eso la población indígena lo entiende muy bien, porque someterlos a ellos a estándares de desarrollo occidental clásico, ¿no? Claro. Pero bueno, la política social justo ha intentado recuperar estas visiones subjetivas utilizando términos como bienestar, u otro que se está utilizando más recurrentemente, que es el de felicidad, ¿no? Que ahora también se mide qué tan feliz es la gente. Más difícil de medir, ¿no? Exactamente, entonces me parece que es interesante el plantear, digamos, que el individuo es lo suficientemente responsable como para poder utilizar el recurso que se le da para generar esos satisfactores que le van a producir bienestar y o felicidad. El problema es que la lógica en la que esos programas funcionan, por ser parte de la administración pública, pues opera con un elemento que los contradice, y esa contradicción es la evaluación. Como ustedes dicen, ¿cómo evaluamos que alguien vive feliz o cómo evaluamos que alguien vive en condiciones de bienestar? En alguna medida hay que estandarizar esas mediciones para que se verifique que esos programas realmente están dando los resultados para los que han sido creados, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, no vayamos muy lejos, ¿no? Para un joven, bienestar puede ser comprarse un nuevo par de audífonos,
Y para un padre de familia, Uno con celular. exactamente, que está recibiendo esta cantidad de dinero de manera mensual, bimestral o de la manera que la reciban, y esa es su idea de bienestar. Sí. Entonces, ¿en dónde equilibramos la balanza entre lo que aquel joven ve como bienestar o como felicidad y donde el concepto general, real de bienestar, pues es lo que es, ¿no? Claro. Entonces, vería yo un problema grande al poder equilibrar, esta balanza. No existe, no existe. Hay un mecanismo que va a sonar, digamos, muy del deber ser, pero en teoría estas políticas funcionan de manera complementaria con otras. Y me refiero, por ejemplo, al caso de la política educativa. La política educativa tiene entre sus grandes atribuciones el poder formar ciudadanos, es decir, que tomes decisiones de manera responsable pensando no solamente en tu interés individual, sino también colectivo. Y la educación es tan importante para ese tipo de decisiones que incluso en nuestra Constitución el artículo, curiosamente, en donde se define lo que es la democracia es en el artículo 3º. Yo no puedo decir ¿por qué el artículo 3º, que es sobre educación, define democracia? Pues porque justamente la educación es el vehículo para que estas políticas que requieren del criterio del ciudadano se utilicen de manera adecuada. Y en particular me parece que sí abona a una especie de reconocimiento de la mayoría de edad de los ciudadanos el contar con políticas que confíen en ellos, a diferencia de tener políticas que desde el escritorio nos digan vas a tener tu acceso a esto porque yo estoy definiendo previamente que ese va a ser tu paquete de beneficios. Claro. Y quizá un ejemplo muy, muy claro de esto, de cómo lo han entendido los países, es esta política que esperemos que un día llegue al nuestro, que es el de la renta básica, donde hay países desarrollados que le dan una transferencia directa a todas las personas por el simple hecho de ser personas, desde que nacen hasta que fallecen, justamente para garantizar un piso mínimo. Entonces ahí son políticas que implementan países desarrollados y que les han funcionado muy bien justamente porque uno, a la par, satisfacen cuestiones elementales de subsistencia y dos, van formando, digamos, ciudadanos desde el inicio, haciéndolos responsables de un paquete de recursos que de por vida van a tener. Oye, pero entonces ¿en qué punto estamos? Porque, a ver, el tema es complicado porque hay gente que, claro, y quien se beneficia de estos programas, pues a veces los apoya, está a favor. Y ciertamente yo creo que hay gente que sí realmente le han servido para tener una mejor calidad de vida, también hay que decirlo, ¿no? Pero también esta otra parte que también se ha criticado mucho, esta parte clientelar, ¿no? Entonces, ¿tú en qué punto dirías que estamos en esta parte de los programas sociales, a partir de esta visión que tú comentas? Yo creo que la forma porque en la hablas que de la renta universal, por ejemplo, o sea, sí, como esa aspiración, dices tú, estaremos de acuerdo en esa, sí, ¿no? Que es un aunque mecanismo implicaría un presupuesto elevado, aunque hay estudios que indican que incluso con finanzas como las de nuestro país es posible cumplirlo, porque hay un cálculo que se estima, por ejemplo, en donde si sumamos todo lo que se ha gastado en combate a la pobreza en los últimos 30, 40 años, si le hubiéramos dado ese dinero directamente a cada pobre, perdón por decirlo así, en lugar de gestionarlo a través de programas, a cada uno le hubiera tocado como 30 millones de pesos. O sea, imagínense una transferencia de ese tamaño. Oye, pero a ver, los adultos mayores implica más o menos entre el 0.5 y 0.6% del PIB, ¿no? Y yo creo que es mucho dinero. Y lo que tú estás sugiriendo es que la renta obviamente costaría mucho más recurso. Costaría más recurso, aunque implica repensar otros programas sociales claro, que ya no serían necesarios. Perdón, solo tendrías esos. Solo tendrías ese. No tendrías diferentes. Ya no sectarizados por y todo el jóvenes. mundo podría acceder o sea, a ellos. ¿no te valdría la pena esa inversión? Claro, pero ahí viene otro punto a considerar. ¿Qué pasa con aquella gente que definitivamente no necesita este apoyo? Hay gente que no lo necesita. Claro, al universal no digamos que lo necesita de manera indirecta. Una cosa es que en tu bolsillo no requieras ese recurso y otra que cuando tú pones un negocio del que vives y puedes vivir muy cómodamente, sí necesitas que gente que se pudo haber dedicado a la delincuencia no lo haga porque recibió un estímulo económico que le permitió quedarse en la escuela. No lo había visto jamás en ese son beneficios sentido. directos e indirectos. Claro, porque conozco gente que dice, bueno, mamá, ¿para qué vas y pides esta ayuda que te están dando si realmente no lo necesitas? ¿No? Y bueno, de todas maneras, si no me lo dan a mí, pues se lo van a dar a alguien más. Esa es la respuesta que podemos escuchar, pero si lo pensamos en estos términos suena mucho más interesante, porque estamos reduciendo otras cosas. Y hay poblaciones que aunque podríamos pensar que no lo necesitan, digamos, materialmente hablando, estoy pensando ahora en este ejemplo de las mujeres, hay mujeres que pertenecen a los deciles más altos en términos de ingreso, pero aún así no tienen independencia económica.
por la violencia de género estructural que se parece. Entonces, este tipo de mecanismos, al menos, ¿no? Ya no hay tiempo y sí, son aristas que se van generando en la política social. Súper interesante poder ver que tienen, como dices, aristas distintas, que podemos realmente, si vamos a fondo, la verdad es que ya compusimos el mundo. Exactamente. Bueno, pues estamos llegando al punto exacto de la discusión y también se nos está terminando el tiempo. Permíteme hacer una pregunta entonces, Max. Entonces, ¿de qué manera o qué harías tú para mejorar lo que tenemos? Entiendo que no estamos tan mal, o sea, hay una propuesta interesante, ¿no? No sé qué tanta diferencia haya con los gobiernos anteriores, ¿no? Pero digamos, ¿qué habría que mejorar estos programas entonces? Yo creo que sí se pueden mejorar de manera muy importante, porque quizá mi perspectiva de los programas que tenemos ahora es que tienen un pie, digamos, por la ruta de la política social contemporánea, pero también siguen reproduciendo vicios del pasado de manera deliberada, como puede ser justo este uso clientelar. A ver, un programa que funciona invariablemente te va a generar votos, o sea, es un hecho, ¿no? Porque funciona, no podemos culpar a un programa de que tenga impacto político. El problema viene cuando solo lo quieres para ese impacto político. Entonces, aquí sí hay que hacer una distinción y la forma en la que podamos fortalecer esos programas y un tanto contrarrestar este uso exclusivamente político de ciertos mecanismos de gobierno es fortaleciendo el planteamiento metodológico de esos programas, es decir, que se ubique con mucha claridad qué problema van a resolver, a qué tipo de población van, por qué ellos y no otros, qué características, durante qué tiempo, que son cosas que a lo mejor todavía no están muy bien desarrolladas en los programas y donde pues habría que, la parte técnica que hace justo la universidad es donde podría echar mano para ayudar en el diseño e implementación de esos programas. Oye, pero entonces dirías tú que no necesitamos reglas de operación para hacer este seguimiento, es decir, ¿sí confiamos en la ciudadanía en que va a gastar el dinero en lo que le va a beneficiar? Yo creo que siempre se necesitan reglas de operación, pero insisto, porque la propia administración está hecha para controlar y en alguna medida tienes que comprobar cómo se usa ese recurso. Supervisar que se use para... Exactamente, pero una cosa es plantear un mecanismo de incentivo donde invitas a la gente a comportarse de cierta manera con un recurso que le das, a plantear un programa de castigos donde le evitas cierta conducta. Entonces son también dos enfoques diferentes. Pero bueno, pues la mejor opinión desde luego es la de usted, así que bueno, pues hasta aquí este contrapunteo el día de hoy. Max, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Estimada Paola, como siempre un placer. Gracias, Javier, igualmente. Hasta luego. Hasta la próxima.